Para mí, la vida, digamos, como niño siempre fue rodeada de arquitectos, ¿no? Yendo a casa de mi abuelo, viendo las maquetas, acompañando las obras y luego con mi papá yendo de viaje y obviamente había que ir a ver algunos edificios en todo viaje donde fueras, ¿no? Entonces, yo te diría que toda la familia vivimos una vida pues pegado a arquitectos, pero pues que era normal, como la que tienen los doctores o como la que tienen los notarios o los abogados, etcétera, que siempre están ligados a la actividad de la familia, ¿no? La verdad es que no. A mí lo que más me gustaban eran las computadoras. Entonces, cuando las computadoras y la arquitectura se juntaron, decidí que sí quería ser arquitecto, pero muy con el enfoque de la tecnología. Por más que fui hijo y nieto de arquitecto, que los conocí y los he disfrutado, pues yo aprendí en la escuela. Yo creo que en el primer año estudiando arquitectura a uno le transforman la manera de ver la ciudad, la manera de ver la luz, la manera de ver las construcciones, los espacios, las dimensiones, etcétera. Entonces, creo que es algo que es increíble, esa transformación que tienen todos los estudiantes de arquitectura los primeros años. Ya que acabas la carrera, obviamente yo trabajaba, como ya les platiqué, con Augusto Álvarez, al final con Ricardo Legorreta, y pues digo, vas aprendiendo y como yo siempre digo, es importante ir a ver cómo lo hacen los maestros, ¿no? Entonces, haber visto cuando trabajaba en vacaciones a Teodoro dibujar los planos con su pincel de aire, o ver lo que decía cuando veía las maquetas, o con mi papá, que pues obviamente también trabajaba con ellos en las vacaciones, o con Augusto Álvarez, que es como el Mies de México, ¿no? El módulo perfecto y esa precisión industrial en todos sus proyectos, pues digo, ahí empiezas a creer que ya estás entendiendo de qué se trata la arquitectura y cómo se hace. Pues la verdad es que no. La verdad es que necesitas que alguien te confíe una opción. ¿Y quién es el único que te puede confiar ese primer trabajo? Pues alguien que te quiere mucho. Entonces, en mi caso fue mi abuela que me dijo, oye, necesito que me arregles un baño, ¿no? Entonces, pues vas encantado y entonces dices, ¿y ahora con quién lo hago? Entonces necesitas conseguir un plomero, un herrero, un vidriero, dónde compras los muebles de baño, ver la obra, obviamente, porque pues nadie te va a ayudar a hacer eso y meterte realmente a cómo diseñas la iluminación, cómo haces el baño distinto al que se tenía, cómo escuchas a la abuela diciendo qué quiere. Entonces recuerdo que en ese baño que lo hice, primero no le puse llave, ¿no? Le puse un botón en el piso que luego sus amigas viejitas no podían prender y se quejaban del arquitecto de que no salía agua. Luego en lugar de cuadro o espejo le puse un nicho y le puse un domo afuera, entonces teníamos un naranjo de estos enanos y entonces cuando se lavaban las manos las señoras entraba la luz por ese pequeño naranjo, llegaba un lavabo redondo en unas placas de mármol y le tenías que apretar el pie para que saliera el agua, ¿no? Y era un espacio que estaba abajo de una escalera, por cierto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que no enseñan en las escuelas y que tienes que ir aprendiendo. Cómo te apropias de ese espacio, de las condiciones que hay, y luego cómo aprendes del plomero, cómo aprendes del albañil, del herrero, que obviamente siempre te quieren ver la cara el primer día, y pues solo así has aprendido de carpintería, de plomería, y la próxima vez que tengas que hacer un detalle, ya sabes de qué tamaño es la tubería, el codo, etcétera, que por más que hayas estudiado, la práctica realmente es la que te acaba de completar tu formación. Después de que empezamos a trabajar con todos estos familiares cercanos, pues empiezan los amigos que se casan, que hay que remodelar una casa, el cuarto de la azotea, el cuarto de atrás del jardín, y cada vez ibas haciendo un espacio quizá un poquito más grande, quizá un poquito más importante dentro de la casa, empezabas a tomarle fotos, etcétera. Luego empezaron pues muchos departamentos en Bosques de las Lomas, en Interlomas, que los vendían sin acabados.
Entonces, tú podías jugar con la distribución del departamento, con la iluminación, con los acabados de los pisos, las persianas, y te ibas completando tu experiencia y yendo cada vez un poquito más allá. Después de eso, pues empieza también los corporativos, por ahí del 95, empiezan muchas empresas internacionales y empieza a haber muchos edificios que se hacían para alquilarlos, ¿no? Para rentarlos a empresas, sobre todo transnacionales. Entonces empezamos a hacer embajadas, empezamos a hacer oficinas de constructoras, que tenías que hacer todos los interiores, ¿no? Que empezaba desde el tablero eléctrico, toda la red de cómputo, los acabados, los escritorios, las sillas, todas esas cosas que van completando la experiencia. Y era un momento en el que México entraba a una nueva época, ¿no? Yo creo que el famoso TLC empezaba a oírse que México ya estaba juntándose con el primer mundo. El primer encargo de un edificio nuevo que me hacen, que es el edificio de los refrescos Jolly Coca-Cola en Acapulco, para un cliente que ya le habíamos hecho algunas cositas. Y obviamente pues era un edificio más grande. Y como saben, pues a mí, yo no entré al despacho de mi papá a trabajar. Siempre creí más en la independencia. Creo que cada generación tiene que tener su tiempo y su educación, independientemente que puedas platicar con otras. Entonces ya después de muchos años de haber trabajado yo solo, con mis socios, Enrique Macotela y Gad Liberant en esa época, pues obviamente me empezaba a juntar con mi papá y mi papá se empezaba a juntar conmigo. También, sobre todo cuando había que hacer interiores, como yo ya tenía algo de experiencia, pues nos juntábamos muy bien las dos generaciones, ¿no? Que mi papá dice que siempre es bueno juntar a los viejos con los jóvenes. Y entonces para este edificio, que es el primer edificio corporativo en Acapulco, pues era importante hacer algo, ¿no? Entonces, desde el estudio solar, que pues los hacíamos de otra forma, o el sentido común del clima del lugar, con las cartas que había hecho, climáticas que había hecho mi abuelo ya muchos años y que estaban publicadas por la UNAM. Con esos calculábamos mucha información de los proyectos que hacíamos. Entonces, ese dio pie al concreto y a los primeros circulitos que hicimos para que pasara el viento, una caja de cristal transparente dentro de una caja de concreto perforada, cómo los jardines atravesaban, los espejos de agua, los vacíos, los elevadores panorámicos y todos los interiores también decididos por nosotros, que los mandamos a hacer Italia. O sea, creo que fue ese mi primer proyecto que me fascinó, y pues creo que fue la primera obra importante que hicimos con mi papá y Susana García para ese cliente, ¿no? Y fue también el antecedente de la Terminal 2, en muchos sentidos, que cuando entramos al concurso nacional, tuvimos la oportunidad de ganar, y creo que muchas cosas pues tienen que ver con esa creatividad sustentable, que antes no se llamaba sustentable, ni bioclimática, ni nada, pero que se acercaba a todo el sentido común del sombreado, de la ventilación natural, de los espacios generosos, y cosas que hemos aprendido a hacer con la arquitectura aquí en México. Mi preparación fue totalmente híbrida. Digamos, al mismo tiempo trabajábamos con escuadras y compás y regla universal o paralela, y por otro lado nos tocaban los primeros cursos de AutoCAD. Nos tocó el AutoCAD 2.1 o alguna cosa así. No existía el mouse y era con una pantalla verde, y imprimías con impresoras que solo escribían letras. Entonces teníamos que hacer las cosas con puntos y rayas. O sea, la prehistoria en ese sentido. Pero al final de la carrera, pues ya había plotters, ya había computadoras especialmente armadas para el CAD, etcétera, ¿no? Entonces, creo que
fui la generación que me tocó ser embajador de la tecnología en despachos como el de mi papá, el de Teodoro, el de Legorreta, el de Augusto Álvarez, y yo era el que medio iba empujando la tecnología a estos despachos y diciéndoles qué comprar, etcétera, etcétera. Entonces, pues así fue como inicié. Ahora, ¿cómo trabajo yo? Desgraciadamente yo aprendí a trabajar con un lápiz, una pluma y un pedazo de papel, ¿no? Siempre las ideas, como que siempre se sketchean desde una servilleta o en un papel, un cuaderno o lo que sea. Y ya después nuestros colaboradores, que eso es algo también importante y creo que es un cambio generacional, son los que nos ayudan a desarrollar ya en la computadora, ya sea en AutoCAD o ahora en Revit o en Grasshopper o en algunos otros programas ya tridimensionales, las ideas, y tú eres el que vas revisando toda esa información y vas decidiendo por dónde es el camino con toda esta información que te va dando sobre todo los modelos tridimensionales. Seguimos haciendo maquetas, nada más que ahora las maquetas ya son 3D prints, ¿no? Que podemos mandar a hacer de un día para otro y empezar a ver las cosas. Y seguimos jugando con cartones cuando hay dudas, porque muchas de las decisiones las tomamos tridimensionalmente a escala, ¿no? Y el espacio, por más que a esto te dediques y hayas hecho esto los últimos 30 años de tu vida, realmente el cómo se ven dos objetos, las sombras que reflejan y cómo se hablan entre ellos, creo que siempre es una cosa interesante verla en un modelo. Yo aprendí mucho de mi papá, que cada vez que tienes un proyecto tienes que empezar a estudiar de cero, ¿no? Qué proyectos históricamente, cómo se han hecho, realmente aprender de ellos, qué es lo más novedoso que se está haciendo en el mundo acerca de esos proyectos. Y si puedes, vale la pena tomar un avión, ir y visitar esos edificios. Siempre las experiencias, digamos, con todos los sentidos son mucho más completas que lo que puedas ver ahora en internet o antes en un libro o en una revista, ¿no? Entonces, sentir la arquitectura de cuerpo creo que es totalmente distinto. Entonces, también me encanta ir a todas las ferias, a todas las expos, todas las novedades, tratar de implementar los nuevos materiales primero que otros arquitectos, ver qué formas dan o qué cosas se pueden lograr para efectos de poder evolucionar con nuestros día a día, con nuestra nueva tecnología. De los viajes que hemos hecho, lo que más me ha gustado ha sido Japón, ¿no? Japón, yo creo que tienen ese refinamiento, esa conexión con la naturaleza, esa evolución tecnológica en la construcción. Mi primer viaje fue en 1989, fue la primera vez que fui a Japón y desde entonces he ido 9 veces, ¿no? Para mí una de las obras más impresionantes que conozco, y creo que es algo equiparable ir a ver al Panteón a Roma, yo diría que es el Teshima Art Museum de Nishizawa, que creo que es algo bellísimo en un lugar junto al mar, que tienes que subir en bicicleta para llegar a visitarlo, rodear un bosque, ver la vista del mar y luego entrar a un espacio semisubterráneo de dimensiones enormes, que lo único que hay son unos huecos para ver el cielo y los árboles. Y luego salen unas gotitas que salen del piso y hay un hilito que se mueve con el viento. O sea, esta arquitectura que no solo es construcción, que no solo resuelve un problema, sino que se vuelve poesía. Algo que es lo más difícil de hacer como arquitecto, ¿no? Ese plus que tiene el resolver una necesidad y llevarla más allá. Fue una época de un estrés tremendo, con mucha presión, pero pues creo que así se aprende, ¿no? Que creo que tenemos que saber disfrutar el trabajo, tomarlo en serio. Mi abuelo decía que el chiste es que los proyectos, cuando pases después de 5 o 10 años, no te tengas que tapar la cara de la pena de lo que hiciste. Entonces nosotros tratamos de hacer las cosas lo más atemporales y discretas, ¿no?
De la T2 también podría platicar que es un aeropuerto, una terminal de aeropuerto, pues que resolvió un problema que ya era el aeropuerto de Texcoco, y era un parche al aeropuerto Benito Juárez, y se tiraron muchas cosas de la Marina y de otras cosas, y en un lugar dificilísimo logramos meter ese edificio, que es de una pieza, es casi 600 metros de largo, y tenía una complicación gravísima, que también era que pues, es el peor terreno, creo que de la Ciudad de México. Tuvimos que usar pilas y pilotes hasta 65 metros de profundidad, imagínense de lo que estamos hablando. Yo siempre he dicho que los edificios que más me gustan son los que visita mucha gente, ¿no? Porque está padre hacer una casa que solo visita la familia, o un restaurante que quizá entran 200 o 300 personas, pero un aeropuerto que ahorita están entrando 30 millones o estaban entrando 30 millones de pasajeros al año, creo que es una cosa padrísima, ¿no? Esa responsabilidad que tienes por hacer una infraestructura para gobierno y que sea de primera. En el siglo XX el concreto, ¿no? Fue la piedra del siglo XX, como decía Le Corbusier, creo que fue el que transformó la arquitectura, ¿no? Y empezó desde antes del siglo XX, ¿no? Con todo lo que es Chicago, ¿no? Los rascacielos, y esa competencia del acero y el concreto. Ahora, siempre el cristal, ¿no? Desde los inicios en Europa, pues fueron los que fueron cambiando la historia de la arquitectura, el concreto, el acero y el cristal. Entonces creo que ahora el siglo XXI va a ser la época del cristal. ¿Por qué? Porque ya el cristal se ha transformado totalmente, ¿no? De ser un puro relleno de un marco, ¿no? Para puertas o ventanas, ha pasado a ser la piel de un edificio, ha pasado a ponerle minerales en sus películas, se ha desarrollado mucho el proceso de los templados, de los herrajes, de los cristales dobles, los cristales para pisos, las serigrafías en los cristales que nos han permitido acercarnos a algo que creo que todavía está en pañales, que es el diseño del sombreado en nuestras fachadas, los cristales dobles, las dobles fachadas. O sea, creo que hay todo un mundo, nada más en el tema del exterior, de lo que se puede hacer en cristal. Desde el momento en que se unió con la tecnología, ¿no? Cuando se empezaron a hacer pantallas de LEDs, ahora OLED, todos traemos un pedazo de cristal en la bolsa, ¿no? Con el cual nos comunicamos. Hemos visto pues, los cristales nuevos de los aviones que se oscurecen, los cristales con películas de privacidad en los laminados, la capacidad estructural del cristal. O sea, hay un desarrollo muy importante de todo lo que se puede hacer, ¿no? Digo, a mí uno de los proyectos que creo que también me gusta mucho que hicimos es el cajero de Banamex de Santa Fe, ahí por donde están los túneles de Santa Fe, ¿no? Que aunque ya tiene 25 años, ¿no? Es una estructura que tiene columnas de cristal, traves de cristal, laminados, y sí hizo un cálculo estructural en cristal, ¿no? Entonces es un techo que en su momento era así como de mucha innovación, y aunque es una obra que son 2 techos para 2 coches, creo que es algo que nos ha abierto la puerta de cómo trabajar el cristal de manera contemporánea, ¿no? Y creo que la integración y entender sobre todo la parte sustentable de la doble piel, ahora las simulaciones en la computadora, las simulaciones de viento, y poder interactuar bien como arquitecto con el cristal, no solo aplicando una especificación que ya exista, sino entendiendo el proceso y diseñando todo lo que se puede hacer con un cristal de línea. Creo que es el futuro de lo que podemos hacer, ¿no? El tema del confort, privacidad, transparencia, reflexión, bajo emisidad, digo, todas estas cosas que creo que apenas solo empiezan, y que vienen
integrándose muy bien en los medios de transporte, en la casa, en la oficina, y creo que también a nivel interiores nos ha transformado, ¿no? Creo que toda la transparencia en los privados, en las salas de juntas, para hacer muebles, para hacer baños en hotelería o en casas, pues creo que es un aliado importantísimo, y creo que tendremos que ver cómo este siglo toma mucho más importancia por toda la liga con la tecnología. Creo que la pasión es mi quehacer, que es la arquitectura. Otra cosa que me encanta es dar clases. No sé, pero yo creo que tengo más de 1000 alumnos, ¿no? Que ya han pasado por mis cursos, y es algo que disfruto mucho, ¿no? Tener colaboradores en la oficina que ya fueron mis alumnos, que ya nos conocemos, darles sus cartas de recomendación para que se vayan de maestrías, que luego regresen y hagan su propio despacho y que nos puedan ayudar, digamos, como asociados en algún proyecto. Es algo que también disfruto mucho. Y como actividad independiente, creo que los viajes, ¿no? Creo que los viajes, aunque no le digan a nadie que siempre voy a ver arquitectura con esa excusa, pues es algo que disfrutas, ¿no? Tratar de ir a Europa, a, no sé, Sudamérica, Estados Unidos, Japón, como ya dije, pero pues China, Corea, que también es algo espectacular y algo del cual tenemos que aprender. La India, que es maravilloso. O sea, todos esos viajes en el que siempre aprendes de la historia, pues es algo que también me gusta mucho. Y últimamente en estos días, pues siempre la lectura o un audiolibro en la carretera, algo de ejercicio para que no nos vayamos a morir un día por estar sentados en la oficina todo el día. Pues es algo que me gusta. Y creo que si me hubieras preguntado también qué sería si no fueras arquitecto, creo que ahorita ya no me dedicaría a las computadoras, ¿no? Antes era algo más chic, pero ahorita ya cualquiera trae una en su bolsa, casi como platicábamos. Siempre fui músico, entonces era bajista y sigo siendo bajista. Yo nunca tengo tiempo, pero creo que el momento en el que tengo unos minutos para conectar mi celular y tocar un rato, es un momento en el que me transformo, me desconecto, y es una emoción. Hacer música creo que es la misma emoción de hacer arquitectura, nada más efímera, ¿no? Es algo que te llena mucho el alma. Yo quiero agradecer a Guardian por esta oportunidad, y creo que es excelente que todas las empresas con las que trabajamos hagan este esfuerzo de difusión de arquitectura, ¿no? Para que tanto los arquitectos como los clientes, como los estudiantes, etcétera, puedan empezar a oír más de estas cosas, y que la gente que tiene este gusto por sufrir en el tema de la arquitectura y gozar, se puedan acercar a él, ¿no? Creo que hay muchos arquitectos frustrados de nuestros clientes y amigos que siempre tienen ese interés por seguir oyendo anécdotas, y siempre es bueno ahora con estos videos poder oír y ver a alguien que le gusta la arquitectura.